Fin de semana ya con arranque de campeonato, porque sí va a arrancar, esto lo aclaramos de entrada, lo han dicho por todos lados, la propia liga, la misma federación. La federación sí, al estilo del presidente, primero sale con algunos medios, José Pablo me envió ese detalle que se inscriban en la tarde y que la liga los inscribe en la tarde. Después el propio José Pablo me mencionó otro medio donde lo entrevistaron, nos dio 48 horas, que son las famosas horas hábiles, ¿verdad? Pero les invito primero a que despacio lean el contenido de la resolución del TAS y la parte final donde dice que ya no hay margen a otra cosa. O sea, ni demandante ni demandado tienen margen de movilización hacia ningún lado. Eso es muy importante. En la otra parte que no les presentamos, yo les quiero poner en antecedentes. Uno, el equipo de Chinabajul presentó, presentó, pues nada menos que un cuerpo de abogados eh, que se llama Sports Law de Madrid, España. Marquense se cerró de un cuerpo de abogados de Suiza. O sea, pues Marquense, digamos, pongamos el escenario que ha estado con dinero, ha contratado un montón de jugadores, etcétera. Chivenajul no, si no veamos la carga de deudas, el arrastre de deudas que tiene ahí, pero realmente impresionante. Pero para eso, como dice, sí hubo plata, sí hubo plata. Y ahora, pues, en la misma resolución, eso es otra invitación a leer lo que les presentamos. Ahí habla de que tienen que, a partes iguales, como demandados perdedores, que cubrirle parte de los costos 50-50, tanto Marquense como la FedeFoot, como la FedeFoot. Y ya que nos trasladamos a la FedeFoot, pues, y a la liga en lo último que está ahí, que les presenta la plantilla del documento, firmado por el secretario eterno de la liga, que además es uno de los tres asesores directos del presidente de la FedeFoot, hablando de William Rosales, se mueve entre dos aguas, hay prácticamente una, una administrativa eterna, porque tiene más de una veintena de años de ejercer el cargo, y la otra, pues que anda haciéndole marca personal al presidente de la federación. Bueno, pues William Rosales explica ahí las razones de darle a la Asociación Deportiva de Chinajul un plazo que va a fenecer luego de la notificación el martes, martes que ya será 22, martes 22 a las 18 horas. Entonces, hubo alguien, fíjate, José Pablo, dentro de la multiplicidad de mensajes que llegaron a Deportes Nuevo Mundo, que dijo algo muy certero, que dijo, es don Hugo Hernández de Santa Rosa, que todo eso no hubiera pasado si cuando llevó Marquense la documentación de Ramiro Roca, le hubieran dicho, mire, lo podemos inscribir, pero no puede jugar. Eso que no, porque nadie, casi nadie hace un poquito más de lo que son sus límites, eh, o aquellas iniciativas que no se toman. Lo otro que para mí es tremendo, la ignorancia absoluta de la dirigencia marquense, la complicidad del representante de Roca, y bueno, y estamos, eso arrancó, cuando fue que arrancó el torneo clausura, porque fue en la primera fecha, estamos hablando de junio, julio del prácticamente del año pasado. No, esto es prácticamente en enero de este año para que termine en mayo el certamen. Bueno, pero se han removido las aguas en forma tan variada, agitada, medio tranquila a veces. Al decir tranquila a veces que Marcán se inscribió, contrató otro montón de jugadores y está para jugar este sábado en Antigua. A esta altura ya está en Antigua la delegación que encabeza el Dan Medford. O sea que la aplicación de la frase que vengo usando, porque las situaciones en cualquier campo me dan ese margen y esa iniciativa, que el guate es guate, pues ahora nos envuelve y nos tiene en un caso de Ripley. Ya en Honduras regresó el TAS a Platense, pero en circunstancias diferentes. Ahí sí hubo una resolución
donde se le restituyó directamente a Platense su lugar en la primera división de Honduras, que como ustedes saben tiene solo 10 equipos. Aquí es diferente, aunque en el fondo uno diría se sobreentiende, ya que con el TAS en ese documento que ustedes pueden leer, dice que lo que se hizo en mayo queda anulado y vuelve lo de abril. ¿Qué quiere decir eso? Que lo del TAN, Tribunal de Arbitraje Nacional, no cabe, no vale. Y entonces lo que quedó antes fue que la última apelación en federación, antes de pasar al Tribunal de Arbitraje, pues había dejado las cosas definitivamente con un equipo de Chinajul en caballo blanco teniendo su lugar, y prácticamente con eso descendiendo a Marquense, que fue el primer fallo emitido por organismo disciplinario de la liga. Después ese mismo organismo disciplinario, el recurso de revisión, ratificó y después se pasó a esa apelación ya de FedeFut y ratificó las dos instancias de la liga en su organismo disciplinario. Pues ahí, como desmadejas ese hilo que está pues tirado y todo descontrolado en el piso, etcétera. Pasó un gatito y se lo quitó a la abuelita que estaba con su crochet y demás, que se me ocurre como una especie de símil a la situación. Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues es un tema muy polémico, ¿no? Que incluso no es agradable o no es bonito tener que estar hablando de esto, pero al final de cuentas, pues la situación se presta para, y es la noticia del día. Y esto es lamentable. Hay una cantidad de interpretaciones, pero bárbaras. Yo creo que me he hasta cansado en el día de ver tantas interpretaciones distintas que cada persona particular le da. Una cosa impresionante. O sea, ya habían metido hasta algunos equipos, habían preguntado que si algunos de los equipos de primera que tenían un cierto mérito deportivo y demás iban a ocupar la casilla de Marquense o no. Han hecho de todo, Gustavo. Es impresionante. Lo cierto es de que creo que el gran ganador de alguna manera, a pesar de ser el perdedor, es Marquense, ¿no? Porque a pesar de todo y todo, ni la liga, ni la federación, ni nada menciona algo de Marquense. Lo que todo apuntaría que va a continuar con normalidad, va a disputar su partido de Liga Nacional y van a continuar en Liga Nacional, a pesar de que la resolución del TAS es claro que pierde los 3 puntos, ¿no? Y perdiendo los 3 puntos queda en la posición 11 de la tabla acumulada, lo cual por reglamento, pues en condiciones normales, no le debiese permitir el continuar en Liga Nacional. Es una cuestión de interpretaciones, también no es culpa de ellos todo lo que pasó, la resolución anterior del TAN, lo que había significado para ellos, en este caso ya prepararse para el nuevo campeonato, ¿no? Incluso el tema de los contratos con las mismas telefonías y demás, porque no es lo mismo firmar contrato de Liga Nacional que de Primera División, el compromiso con las marcas y demás, ellos ya se hacían o se hacen en Liga Nacional. Bueno, y Shinabajul es una cosa impresionante, Gustavo. No sé si vio incluso algunas de las declaraciones y demás. Habló Gerardo Páez, ahí leí un par de notas, incluso de entrevistas con él, de alguna forma un poco preocupado también por la injerencia que puede haber derivado de que Shinabajul está buscando a toda medida y a toda costa velar por los intereses de su equipo. Y eso lo dijo hasta el mismo presidente del equipo de Huehuetenango, que no le importaba tener que recurrir a donde tuviera que recurrir con tal de garantizar los intereses, que se respeten los intereses del equipo. Y si eso implica una sanción para el fútbol de Guatemala y demás, que no importa, al final él va a velar por Shinabajul. Total, es un chirmol, es una cosa pero muy, muy complicada, muy compleja, eh, algo sin precedentes, entonces también no hay como mucho de dónde decir, bueno, esto ya había pasado anteriormente, más yo creo que ni los mismos abogados saben qué hacer porque esto es algo nuevo. Están todos bateando a su propia conveniencia y como repito en el comentario, a mi criterio, el gran ganador de alguna manera es Marquense, porque con todo y todo nadie ha dicho absolutamente nada de manera oficial de que tengan que parar en primera división. Así que, pues a ver en qué termina esa novela. Shinajul tiene que pagar todos los laudos que tiene, que son muchísimos.
para poder correr. De hecho, el gran enemigo de Shinahul es el tiempo, justamente, para poder cumplir con todo y poder avanzar, porque incluso el mismo presidente de la federación también lo mencionó y dijo que en algún momento de la posibilidad de 13 equipos en la Liga Nacional, lo cual sería algo increíble o impresionante, porque es hasta cambiarle el formato a una liga que a mi criterio, en lo personal, ya con 12 me parece que no tiene calidad, con 13 sería agregarle más mediocridad a un torneo que pues ya ha quedado más que demostrado que hay equipos que están de más y no aportan absolutamente nada en cuanto a nivel. Desafortunado, dramático, desestimulante, es una situación de esa naturaleza para la principal categoría del fútbol nacional, porque uno peleó, en caso de Chinajol, por mantener su lugar en esa categoría número uno de las cuatro federadas, el otro también por mantenerse ahí, hablando de Marquense, y vean en dónde estamos con el paso de los meses y el desgaste que eso produjo. Yo me puse a pensar, partiendo de algo de lo último que les digo José Pablo, de que aparezcan 13 y que jueguen 6 partidos y descanse uno, como pasó con 11 jugando 5 partidos. Bueno, el duelo Marquense-Chinajul en San Marcos y sobre todo el duelo Chinajul-Marquense en Huehuetenango. Ahí, como dice la canción, vuela, vuela la mente, de verdad. Pero hay muchas cosas que van a darse en el camino, empezando por ese plazo perentorio, porque ahí está el término, queda justo perentorio, no hay mucho margen, aparte de que, por ejemplo, la interpretación de José Pablo tiene razón, pues ya se la estarán moviendo para aprovechar sábado y domingo y que luego el primer día hábil lunes y según el presidente de la federación las 48 horas hábiles porque si ponen plazos 6 de la tarde del martes es cubrir los horarios habituales en este caso en la liga muestra un botoncito así el horario de inscripción. Los horarios de inscripción vespertinos fueron para los 6 que les tocó en la tarde, pues prácticamente estar de las 2 a las 6. O sea, ese es el cierre, incluso para muchas actividades laborales de diversos tipos. El Guate está ahí en primer plano y con este triste caso que da pena en todo sentido de Marquense Chinajul y las posturas, ¿no? Ahí se los dijo José Pablo, del presidente de uno de los cuatro que tienen el derecho deportivo a razón de 25% de responsabilidad de cada uno, decir yo voy a la instancia que sea deportiva, que ahí ya pasó, porque el tope es el TAS, o de lo que sea, con tal de que Chinajul esté donde creemos y queremos que esté. Guate es guate. Así que gusto saludarles.